de motivación y enseñanza bíblica. El Papa Emérito Benedicto XVI en el año 2010 nos dejó una exhortación valiosísima sobre la Biblia, la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. En el número 1, el Papa Benedicto dice que en ese documento traza las líneas fundamentales para revalorizar la palabra de Dios, la Biblia, en la Iglesia. Porque es fuente de constante renovación, dice el Papa. Y por eso desea que la Biblia sea cada vez más el corazón de toda actividad en la Iglesia. Qué hermosa herencia y enseñanza nos ha dejado el Papa Benedicto XVI. Como él y muchos de nosotros, estamos convencidos que la Iglesia Católica se va a renovar si se acerca más a la palabra de Dios, si los católicos leemos más la Biblia, conocemos más la palabra de Dios y claro, tratamos de hacer la vida. Por eso, hermosísimo este documento del Papa Benedicto. Y por eso voy a compartir hoy un método con disciplina para leer la palabra de Dios. Primero, debemos leerla con disciplina, que consiste en 3 actitudes. La primera, debemos leerla en orden. La Biblia se debe empezar a leer por el Nuevo Testamento en los Evangelios, que son sus primeros libros, porque el personaje central y la enseñanza fundamental de la Biblia es la persona y el mensaje de Jesucristo. Debemos empezar a conocer a Jesús, cómo vivió, qué enseñó, cómo reaccionaba, cómo actuaba, cómo se relacionaba con los demás, cuál era su visión de la vida y de las cosas, el mensaje de Jesús. Por eso debemos empezar a leer por los evangelios la Biblia. Debemos usar un método que voy a explicar en un video enseguida, con orden y con método. Segundo, con constancia. Debemos leer la Biblia todos los días, dedicar un momento a nuestro diálogo con Dios en oración y meditando su palabra. Así como todos los días comemos para poder estar bien, todos los días dormimos para descansar, todos los días realizamos el trabajo ordinario para que todo funcione bien en la vida, así todos los días debemos tener nuestro diálogo con Dios, nuestra comunicación con Dios. Cuando leemos la palabra, lo escuchamos. Cuando oramos, nosotros hablamos con Él. En este método incluimos el momento de oración con la palabra de Dios. Entonces, con constancia, si un día no puedes leer la palabra, que no pase del 3er día. Quizá un día saliste fuera, llegaste muy tarde, no pudiste, no dejes pasar un 3er día. Es muy bueno que elijas una hora indicada siempre, que te fijes una hora, un espacio y trates de ser fiel a ese espacio y así vas logrando disciplina y hábito en tu lectura. Y tercero, debemos leer la Biblia con propósito de cambiar nuestra vida. Que la palabra de Dios que conocemos y meditamos se haga vida en nosotros, se encarne en nosotros. La palabra de Dios dice en la carta de Santiago que no nos debemos contentar solo con leerla o escucharla, sino en ponerla en práctica para que no nos engañemos. Capítulo 1, verso 22 de la carta del apóstol Santiago. La Biblia, al leerla, nos tiene que dejar propósitos de conversión, cambio en nuestra vida, propósitos de renovación. La Biblia es, como decía el Papa, fuente de constante renovación, pero también nos va a dar crecimiento en la fe. Así es como debemos leer la Biblia, con disciplina, siguiendo estas 3 actitudes y con un método que te explico más adelante. Que Dios te bendiga en este propósito de tomar la palabra de Dios y hacerla el libro de tu vida.